Abrí la caja fuerte y sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Vacía. Completamente vacía. Mis manos temblaron mientras revolvía el interior una y otra vez, como si el dinero pudiera aparecer por arte de magia. $50,000. 5 años de mi vida. Desaparecidos. El corazón me latía tan fuerte que escuchaba cada golpe retumbando en mis oídos. No podía respirar. No podía pensar. Solo repetía en mi mente una palabra. Imposible. Corrí hacia la sala con la caja fuerte vacía en las manos. Beatriz estaba sentada en mi sofá, revisando su teléfono con esa indiferencia que últimamente se había vuelto su expresión permanente. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. La confronté con voz quebrada, mostrándole la caja abierta. Ella suspiró, como si la estuviera molestando con algo insignificante. Dejó el teléfono a un lado y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía como los de mi hija. «Ah, eso», dijo con una tranquilidad espantosa. Le di el dinero a César. Necesitaba un auto nuevo. Me quedé paralizada. Las palabras no llegaban a mi cerebro. Tenía que haberlo escuchado mal. Tenía que ser una broma cruel. Pero ella continuó, sin inmutarse. Compró un auto deportivo hermoso. Ya era hora de que tuviera algo decente para ir al trabajo. Sentí que me ahogaba. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Beatriz, susurré, ese era mi dinero. Mi viaje. Mis ahorros de 5 años. Ella se levantó del sofá con un movimiento brusco, irritada. ¿Tu viaje? Tu viaje a Japón. Se rió. Una risa seca, sin humor. Mamá, por favor. Tienes 73 años. Ya estás muy vieja para andar de turista por el mundo. Eso es una tontería. Una fantasía ridícula. Cada palabra era una puñalada. Mi propia hija. La niña que cargué en mi vientre, que crié sola después de que su padre murió, me estaba quitando lo único que me quedaba. Devuélvemelo, logré decir, aunque mi voz sonaba débil, rota. Devuélveme mi dinero ahora mismo. Beatriz negó con la cabeza, cruzándose de brazos. No puedo. Ya se gastó. César firmó los papeles del auto ayer. Además, ese dinero estaba desperdiciado aquí. Al menos ahora tiene un uso real, práctico. Tú no necesitas viajar. Necesitas aceptar tu edad y dejar de soñar como adolescente. Me tambaleé hacia atrás. No podía ser real. No podía estar pasando. Los recuerdos me golpearon todos a la vez. 5 años. 5 años levantándome a las 5 de la mañana para coser vestidos de novia en mi pequeño taller. 5 años rechazando invitaciones, comiendo arroz con frijoles para ahorrar cada centavo, usando la misma ropa gastada, caminando en lugar de tomar el autobús. Todo por Japón. Por ver las cerezas en flor en Kioto. Por caminar entre los templos antiguos. Por cumplir la promesa que le hice a mi difunto esposo, que algún día conocería el país que tanto amaba en sus libros. Cuando Ernesto murió hace 6 años, me quedé sola en esta casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Los primeros meses lloré tanto que pensé que me secaría por dentro. Beatriz apenas vino a visitarme. Estaba demasiado ocupada con su vida, con César, con su trabajo. Una noche, rebuscando entre las cosas de Ernesto, encontré un sobre. Dentro había fotos de Japón que él había recortado de revistas durante años. En el reverso de una, con su letra temblorosa, decía: Francisca, cuando yo no esté, prométeme que irás. Ve por los dos. Lloré toda la noche abrazando esa foto. Y al día siguiente tomé la decisión. Iría. Cumpliría su último deseo. Empecé a ahorrar con una determinación que no sabía que todavía tenía. Acepté todos los trabajos de costura que llegaron. Arreglaba pantalones, bordaba manteles, confeccionaba vestidos de fiesta. Mis dedos sangraron más de una vez de tanto coser. Mis ojos se cansaban bajo la luz de la lámpara hasta altas horas de la noche. Pero cada billete que guardaba en esa caja fuerte era un paso más cerca de Ernesto, un paso más cerca de mi sueño. Vendí joyas que ya no usaba. Dejé de comprar cosas innecesarias. Mi vida se redujo a lo esencial: trabajar, ahorrar, soñar. Le conté a Beatriz sobre mi plan hace 3 años. Esperaba que se alegrara por mí, que entendiera lo importante que era.
pero frunció el ceño y me dijo que era un desperdicio. Ese dinero podrías guardarlo para emergencias. Mamá, para tu salud. Eres mayor, nunca sabes qué puede pasar. Intenté explicarle que esto era mi emergencia del alma, que necesitaba algo por qué vivir. Pero no escuchó. Desde entonces, cada vez que mencionaba Japón, ella cambiaba el tema o me miraba con lástima. Hace 2 meses llegué a los $50,000 exactos. Conté cada billete con lágrimas en los ojos. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, esta vieja costurera lo había conseguido. Reservaría el viaje en 2 semanas, justo para la temporada de las cerezas en flor. Sería en primavera, como Ernesto siempre quiso. Me sentía más viva de lo que había estado en años. Tenía razón para despertar cada mañana. Tenía futuro, aunque todos dijeran que a mi edad el futuro ya no importaba. Y ahora, parada frente a mi hija, con la caja fuerte vacía en las manos, ese futuro se desvanecía como humo. Beatriz me miraba sin un ápice de remordimiento. Además, mamá, piénsalo. ¿Realmente ibas a viajar sola al otro lado del mundo? ¿Con tu rodilla mala? ¿Sin hablar japonés? Es peligroso. Hice esto por tu bien. Por mi bien. Las palabras más crueles que existen cuando se usan para justificar una traición. La miré a los ojos, buscando a mi niña, a la pequeña que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero solo encontré a una extraña. ¿Cómo entraste a la caja fuerte?, pregunté con voz temblorosa. Ella vaciló por un segundo. Encontré la llave. Estaba en tu cómoda. Mentira. Yo llevaba esa llave conmigo siempre, en una cadena bajo mi blusa. Nunca la dejaba. Mis ojos se abrieron al darme cuenta. Fuiste al banco. Sacaste el dinero de mi cuenta. Beatriz desvió la mirada, incómoda por primera vez. Tenía que hacerlo. No me dejabas otra opción. Siempre tan terca con tu viaje imposible. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi voz se quebró completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Soy tu madre, Beatriz. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti. Ella resopló, mirándome como si fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche. Exactamente. Mamá, ya sacrificaste suficiente. Ya hiciste tu parte. Ahora te toca descansar, quedarte tranquila en casa, no andar gastando fortunas en viajes absurdos. Me señaló con el dedo, acusadora. $50,000 tirados a la basura cuando podrías necesitar ese dinero para medicinas, para el doctor, para cosas reales. No podía creer lo que escuchaba. Cada palabra salía de su boca con tanta naturalidad, como si realmente creyera que me estaba haciendo un favor. Cosas reales, repetí, casi sin voz. ¿Y mis sueños no son reales? ¿Mi felicidad no cuenta? Beatriz suspiró con exasperación, como si estuviera explicándole algo obvio a alguien muy tonto. A tu edad, mamá, la felicidad es estar tranquila, sin complicaciones. No necesitas emociones fuertes ni aventuras. Eso es para gente joven. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Además, seamos honestas. ¿Tú caminando por Tokio con ese bastón? Sería ridículo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo la traición del dinero. Era verme reflejada en sus ojos como un estorbo, como alguien inútil cuya vida ya no tenía valor. Me sequé las lágrimas con rabia. Llama a César ahora mismo. Dile que devuelva el auto. Que cancele la compra. Beatriz se cruzó de brazos, desafiante. No voy a hacer eso. Ya te dije que el dinero se gastó. El contrato está firmado. Es demasiado tarde. La miré fijamente, tratando de encontrar aunque fuera una pizca de la niña que solía ser. Entonces iré yo misma a buscarlo. Inténtalo, dijo con una sonrisa burlona. César no te va a recibir. Y aunque lo hagas, ¿qué vas a decirle? Que su suegra está loca porque gastó su propio dinero en algo sensato. Se acercó a mí, bajando la voz como si me estuviera compartiendo un secreto. Nadie te va a creer, mamá. Todos van a pensar que estás senil, confundida. Una vieja amargada que no acepta que su hija tomó una decisión inteligente. Sus palabras eran veneno puro.
Me alejé de ella, respirando con dificultad. Mi pecho dolía tanto que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Vete de mi casa, le dije. Mi voz sonó diferente, más firme de lo que me sentía. Vete ahora mismo. Beatriz tomó su bolso del sofá con tranquilidad, sin prisa. Como quieras. Pero piénsalo bien, mamá. Cuando se te pase el berrinche, vas a darte cuenta de que hice lo correcto. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y no intentes nada raro. El dinero salió legalmente de tu cuenta. Tengo todos los papeles en orden. César es abogado, ¿recuerdas? Él sabe cómo hacer las cosas bien. Cerró la puerta detrás de ella, dejándome sola en el silencio más terrible que había experimentado. Me dejé caer en el sofá, abrazando la caja fuerte vacía contra mi pecho. Lloré como no lloraba desde la muerte de Ernesto. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza pura, sino de indignación, de rabia, de impotencia. Mi propia hija me había robado. No había otra palabra para describirlo. Me había robado mis sueños, mi esfuerzo, mi futuro. Y lo había hecho sin remordimiento, convencida de que tenía derecho a hacerlo. Pasé toda la noche sin dormir, mirando el techo de mi habitación. Los recuerdos me bombardeaban sin piedad. Recordé cuando Beatriz era pequeña y enfermó de neumonía. Trabajé turnos dobles durante meses para pagar el hospital porque Ernesto apenas ganaba lo suficiente. Recordé las noches que me quedé despierta cosiendo su vestido de graduación porque no teníamos dinero para comprar uno. Recordé cómo hipotequé esta casa para pagarle la universidad cuando consiguió la beca parcial pero no completa. Todo. Le di todo. Y ahora me pagaba llamándome vieja inútil, robándome lo único que me quedaba. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados y la garganta seca de tanto llorar. Pero también tenía algo más: claridad. No iba a quedarme sentada aceptando esta injusticia. Beatriz había dicho que tenía papeles legales, que todo estaba en orden. Pero yo nunca le di permiso para tocar mi dinero. Nunca firmé nada. Si ella había falsificado mi firma o había usado algún truco legal, iba a descubrirlo. Me levanté, me lavé la cara y me vestí con el vestido gris que guardaba para ocasiones importantes. Desayuné apenas un poco de café y pan tostado. Necesitaba mantener la fuerza. Tomé mi bolso, mis documentos y salí hacia el banco. Era lunes por la mañana y las calles estaban llenas de gente apresurada yendo al trabajo. Yo caminaba despacio, apoyándome en mi bastón, pero con una determinación que no sentía desde hacía años. No iba a permitir que me trataran como si fuera invisible. Llegué al banco poco después de que abrieran. Pedí hablar con el gerente. La recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje, me miró con fastidio. ¿Tiene cita, señora? Le expliqué que necesitaba revisar urgentemente el movimiento de mi cuenta. Ella tecleó algo en su computadora con desgano. El señor Lázaro puede atenderla en 1 hora. 1 hora. 60 minutos más de espera, de incertidumbre. Pero asentí y me senté en los sillones de la sala de espera, aferrando mi bolso con fuerza. Observé a la gente ir y venir. Empleados jóvenes con trajes elegantes, clientes hablando por teléfono sobre inversiones y préstamos. Me sentí pequeña ahí, una vieja insignificante en un mundo que ya no parecía tener lugar para mí. Pero entonces recordé las palabras de Ernesto, algo que me dijo poco antes de morir. Francisca, nunca dejes que nadie te haga sentir que no mereces ser feliz. La edad no te quita el derecho a soñar. Cerré los ojos, respiré profundo y esperé. Finalmente, la recepcionista me llamó. Subí por el elevador hasta el 2º piso, donde estaba la oficina del gerente. Lázaro era un hombre de unos 50 años, canoso, con lentes pequeños que le daban un aire serio. Me recibió con cortesía profesional y me ofreció asiento. ¿En qué puedo ayudarla, señora Francisca? Le expliqué toda la situación con voz temblorosa pero clara. $50,000 retirados de mi cuenta sin mi autorización. Mi hija. El auto. Todo. Lázaro frunció el ceño y comenzó a teclear en su computadora. El silencio en esa oficina era denso, solo interrumpido por el clic del teclado. Yo apretaba las manos sobre mi regazo, esperando, rogando que hubiera algo, cualquier cosa que pudiera hacer. Después de lo que pareció una eternidad, Lázaro levantó la vista.
Su expresión era grave. Señora Francisca, efectivamente hay un retiro de $50,000 realizado hace 3 días. Mi corazón se aceleró. Pero aquí dice que se realizó con una carta poder firmada por usted. Eso es imposible, dije inmediatamente, inclinándome hacia adelante. Yo nunca firmé ninguna carta poder. Nunca le di permiso a mi hija para tocar mi dinero. Lázaro giró la pantalla de su computadora para que pudiera ver. Ahí estaba, un documento escaneado con mi nombre, mi firma, autorizando a Beatriz a realizar transacciones en mi cuenta. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La firma se parecía a la mía, pero había algo extraño en ella. El trazo era demasiado perfecto, demasiado firme. Mi mano tiembla un poco cuando escribo, siempre ha temblado desde mi artritis. Esa firma no tenía ningún temblor. Esa no es mi firma, dije con voz ahogada, señalando la pantalla. Mire, puedo firmar ahora mismo para que compare. Lázaro me pasó una hoja y un bolígrafo. Mis manos temblaban tanto por los nervios que apenas pude escribir mi nombre, pero lo hice. Puse la hoja junto a la pantalla. Incluso yo podía ver la diferencia. Mi firma real era irregular, con ese ligero temblor característico. La del documento era fluida, segura, falsa. Lázaro se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Esto es muy grave, señora Francisca. Si esta firma fue falsificada, estamos hablando de fraude. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sintiendo las lágrimas amenazar con volver. ¿Puedo recuperar mi dinero? Lázaro suspiró profundamente. Primero necesitamos verificar la autenticidad del documento. Voy a iniciar una investigación interna. Necesito que presente una denuncia formal aquí en el banco y también en la policía. Con esos papeles, podemos comenzar el proceso legal para recuperar los fondos. Legal. Proceso. Palabras que sonaban tan complicadas, tan lejanas. Pero asentí con determinación. Haré lo que sea necesario. Ese dinero es mío. Es mi vida entera ahorrada. Lázaro preparó los formularios mientras yo intentaba mantener la compostura. Me hizo preguntas detalladas. Cuando me di cuenta del robo, quien tenía acceso a mis documentos, si había notado algo extraño antes. Respondí todo con la mayor precisión posible. Cuando terminamos, él me entregó una copia de todo. Señora Francisca, quiero que sepa que el banco tomará esto muy en serio. Si hubo negligencia de nuestra parte al aceptar ese documento sin verificación adecuada, también lo investigaremos. Me dio una tarjeta con su número directo. Cualquier cosa que necesite, llámeme. Y vaya a la policía hoy mismo. Mientras más rápido actúe, mejor. Salí del banco sintiéndome mareada. El sol de media mañana me cegó por un momento. Me senté en una banca del parque frente al banco. Necesitaba procesar todo. Fraude. Mi hija había cometido fraude. No solo me había robado, sino que había falsificado documentos, había mentido, había planeado todo esto con César. La pregunta era ¿cuándo? ¿Cuándo habían decidido que mi dinero les pertenecía? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Me sentí traicionada de una manera que nunca imaginé posible. Saqué mi teléfono y marqué el número de Eloísa. Ella había sido mi amiga desde que éramos jóvenes, casi 40 años de amistad. También era abogada, aunque ya estaba retirada. Contestó al tercer tono. ¿Francisca? ¡Qué sorpresa! Casi nunca me llamas tan temprano. Su voz alegre se apagó cuando escuchó mi tono. Eloísa, necesito tu ayuda. Necesito que me digas qué hacer porque siento que me estoy volviendo loca. Le conté todo. Cada palabra, cada detalle. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Cuando terminé, Eloísa explotó. Esa maldita niña. Perdón, Francisca, sé que es tu hija, pero ¿cómo se atreve? Podía escuchar su indignación genuina y eso me reconfortó. Al menos alguien entendía la magnitud de lo que había pasado. Escúchame bien, continuó Eloísa con voz firme. Vas a ir a la estación de policía ahora mismo. No mañana, no más tarde, ahora. Vas a presentar una denuncia por fraude y robo. ¿Me escuchaste? Robo. Porque eso es lo que es. Asentí, aunque ella no podía verme. Pero es mi hija, Eloísa.
Si la denuncio, podría ir a la cárcel. Y se lo merece, respondió Eloísa sin vacilar. Francisca, te quiero como a una hermana, lo sabes. Pero tienes que dejar de proteger a Beatriz. Ella no es una niña. Es una mujer adulta de 45 años que tomó una decisión consciente de robarte. Te robó tus sueños, tu esfuerzo, tu futuro. Y lo hizo sin remordimiento. Tenía razón. Toda la razón. Pero igual dolía. Dolía tanto que sentía que me partían en dos. ¿Puedes acompañarme?, le pregunté con voz pequeña. No quiero ir sola. Eloísa no dudó ni un segundo. Paso por ti en 20 minutos. No te muevas de donde estás. Mientras esperaba, llamé a Beatriz. Necesitaba darle una última oportunidad, aunque sabía que era inútil. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón. Lo intenté 3 veces más. Nada. Me estaba ignorando. Le envié un mensaje. Estuve en el banco. Sé que falsificaste mi firma. Devuélveme el dinero ahora o iré a la policía. Esperé mirando la pantalla, rogando por ver los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo. 5 minutos después, llegó su respuesta. No sé de qué hablas. Estás confundida, mamá. Deberías descansar. La furia me invadió con una intensidad que no había sentido nunca. Confundida. Me llamaba confundida como si fuera una vieja senil que inventaba cosas. Escribí de vuelta. Tengo las pruebas. El gerente del banco confirmó que la firma es falsa. Última oportunidad. Beatriz. Esta vez la respuesta tardó más. Amenázame todo lo que quieras. No tienes nada. César revisó todo legalmente. Estás haciendo el ridículo. Y luego, nada más. Me había bloqueado. Mi propia hija me había bloqueado después de robarme. Eloísa llegó en su auto plateado, estacionándose frente a la banca donde yo estaba. Bajó rápidamente y me abrazó fuerte. Vamos a solucionar esto, me dijo al oído. Te lo prometo. Subí al auto y nos dirigimos a la estación de policía. Durante el camino, Eloísa iba furiosa, maldiciendo a Beatriz y a César. Ese hombre siempre me dio mala espina. Desde el primer día que lo conocí supe que era un aprovechado. Y tu hija, perdóname, pero se dejó manipular o es igual de mala que él. No la defendí. Ya no tenía fuerzas para defender lo indefendible. La estación de policía era un edificio gris y frío que me intimidó al instante. Nunca había estado en una estación de policía en mi vida. Siempre fui una mujer de bien, trabajadora, honesta. Y ahora estaba ahí para denunciar a mi propia hija. Eloísa me tomó del brazo y entramos juntas. En el mostrador, un oficial joven nos atendió. ¿En qué puedo ayudarlas? Eloísa tomó la palabra porque yo no podía. Mi amiga necesita presentar una denuncia por fraude y falsificación de documentos. El oficial nos miró con más atención y nos pidió que esperáramos. Nos sentamos en unas sillas de plástico duro e incómodo. Había otras personas esperando, un hombre con la cara golpeada, una mujer llorando en silencio, un adolescente esposado. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Después de media hora, nos llamaron. Entramos a una oficina pequeña donde una detective de mediana edad, con el cabello recogido en una cola, nos recibió. Se presentó como la detective Ramírez. Cuénteme qué pasó, dijo con voz neutral, preparando su libreta. Repetí toda la historia por tercera vez ese día. Cada vez que la contaba dolía más, como si al ponerla en palabras la hiciera más real, más irreversible. La detective Ramírez tomaba notas sin interrumpirme, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, levantó la vista de su libreta. Tiene los documentos del banco. Le pasé todo lo que Lázaro me había dado. Ella revisó cada papel con cuidado, deteniéndose especialmente en la comparación de firmas. Su expresión se endureció. Esto es claramente falsificación. La diferencia es obvia incluso a simple vista. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con la voz quebrada. La detective Ramírez se reclinó en su silla. Voy a iniciar una investigación formal. Necesitaré que firme la denuncia oficial. También voy a solicitar una orden para revisar los registros del concesionario donde se compró el vehículo.
Si su hija y su yerno usaron ese dinero para una compra mayor, hay rastro electrónico. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Señora Francisca, quiero que entienda algo importante. Esto no es solo un asunto familiar. Es un delito grave. Fraude financiero, falsificación de documentos. Su hija podría enfrentar cargos criminales. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cargos criminales. Mi Beatriz, la niña que solía trenzarle el cabello antes de ir a la escuela, enfrentando cargos criminales. Pero entonces recordé su cara de desprecio, sus palabras crueles, como me había llamado vieja inútil. Recordé los 5 años de sacrificio que me había arrebatado sin remordimiento. Asentí lentamente. Entiendo. Quiero seguir adelante con esto. La detective pareció satisfecha con mi respuesta. Bien. Es importante que sea firme en su decisión porque su hija intentará manipularla. Siempre pasa en casos familiares. Firmé todos los documentos necesarios. Eloísa revisó cada uno antes de que pusiera mi nombre, asegurándose de que todo estuviera correcto. Cuando terminamos, ya era pasado el mediodía. Salimos de la estación con una copia de la denuncia oficial. Ahora solo queda esperar, dijo Eloísa mientras caminábamos hacia su auto. La justicia puede ser lenta, pero funciona. Yo no estaba tan segura. Me sentía exhausta, vacía, como si me hubieran exprimido hasta la última gota de energía. Llévame a casa, le pedí. Necesito estar sola un rato. Eloísa me dejó en la puerta de mi casa con la promesa de llamarme esa misma noche para ver cómo estaba. Entré y todo se veía igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado. Esta ya no era la casa donde había criado a mi hija con amor. Era el lugar donde había sido traicionada de la peor manera posible. Me serví un vaso de agua y me senté en la cocina, mirando por la ventana sin ver realmente nada. El teléfono vibró en mi bolso. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y de nuevo. Finalmente lo saqué. 5 mensajes de un número desconocido. Los abrí con manos temblorosas. Eran de César. Francisca, soy César. Beatriz me contó que fuiste al banco. Esto es ridículo. El dinero se usó legalmente y con tu autorización. Estás causando problemas innecesarios. El siguiente era peor. Si insistes con esta locura de la policía, te vas a arrepentir. Soy abogado, conozco el sistema. No tienes caso. Y el último. Además, piensa en tu nieta. ¿Quieres que crezca sabiendo que su abuela metió a su madre a la cárcel? Deja de ser egoísta. Mi nieta, Sofía. Tenía 8 años y era lo único puro que quedaba en todo este desastre. Casi nunca la veía porque Beatriz siempre ponía excusas para no traerla. Ahora entendía por qué. No quería que tuviéramos una relación cercana, no quería que yo significara algo importante para la niña. Así era más fácil robarme. Me limpié las lágrimas que habían comenzado a caer de nuevo. No iba a dejar que César me manipulara con la niña. Bloqueé el número y dejé el teléfono sobre la mesa. Pasaron 2 días de silencio absoluto. 2 días en los que apenas comí, apenas dormí. Solo esperaba. El tercer día, sonó el timbre a media tarde. Miré por la mirilla antes de abrir. Era un oficial de policía uniformado. Abrí la puerta con el corazón acelerado. Señora Francisca Méndez. Asentí. Vengo a notificarle que hemos ejecutado una orden de embargo sobre el vehículo adquirido con los fondos en cuestión. El auto ha sido confiscado y está bajo custodia policial mientras se investiga el caso. No podía creer lo que escuchaba. ¿Confiscado? Ya. El oficial asintió. La detective Ramírez aceleró el proceso debido a la evidencia clara de fraude. También hemos citado a su hija y a su yerno para interrogatorio mañana a las 9 de la mañana. Me entregó un papel con todos los detalles y se fue. Me quedé parada en la puerta, sosteniendo ese documento, sin poder procesar completamente lo que significaba. El auto había sido confiscado. En menos de 3 días desde que descubrí el robo, la justicia ya estaba actuando. Sentí una mezcla extraña de alivio y terror por lo que vendría. No tuve que esperar mucho para la reacción. 1 hora después, mi teléfono explotó con llamadas. Beatriz. César. Números desconocidos.
Dejé que todas fueran al buzón. Luego empezaron los mensajes. Beatriz estaba histérica. ¿Qué hiciste, mamá? La policía se llevó el auto de César. Nos van a arrestar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Leí cada mensaje sin responder. Luego vino uno diferente, uno que me heló la sangre. Te vas a arrepentir de esto. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a ver a tu nieta. Jamás. Esa amenaza me rompió de una manera que ni siquiera el robo había logrado. Sofía, mi única nieta. La estaba usando como arma. Llamé a Eloísa llorando. Beatriz dice que no me dejará ver más a Sofía. Eloísa suspiró pesadamente. Francisca, Beatriz está desesperada. Acaba de darse cuenta de que lo que hizo tiene consecuencias reales. Está tratando de asustarte para que retires la denuncia. No caigas en su juego. Tenía razón, pero igual dolía. Dolía saber que mi hija era capaz de lastimar a su propia madre de tantas formas diferentes. Esa noche casi no dormí. Imaginaba cómo sería el interrogatorio. Me preguntaba si Beatriz confesaría o seguiría mintiendo. Me preguntaba si César usaría sus conocimientos legales para salirse con la suya. A las 7 de la mañana, Eloísa llegó a mi casa sin avisar. Traía café y pan dulce. Pensé que necesitarías compañía hoy. Se sentó conmigo en la cocina mientras el sol empezaba a entrar por las ventanas. Pase lo que pase hoy, Francisca, recuerda que hiciste lo correcto. Tu hija cruzó una línea que no se puede ignorar. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era la detective Ramírez. Señora Francisca, necesito que venga a la estación. Hay novedades importantes. El tono de su voz era serio, pero no alarmante. Eloísa me llevó inmediatamente. Durante el trayecto, mis manos no dejaban de temblar. Cuando llegamos, la detective nos hizo pasar a su oficina de inmediato. Su expresión era difícil de leer. Acabamos de terminar el interrogatorio con su hija y su yerno. Tomó asiento y nos invitó a hacer lo mismo. Las cosas se pusieron interesantes. César intentó negarlo todo al principio, continuó la detective. Dijo que usted le había dado el dinero voluntariamente, que la carta poder era legítima. Pero cuando le mostramos el análisis de la firma y le explicamos que teníamos expertos en grafología que confirmarían la falsificación, empezó a sudar. Hizo una pausa, revisando sus notas. Entonces su hija se derrumbó. Confesó todo. Admitió que falsificó su firma, que planeó todo con César porque él quería ese auto específico hace meses. Dijo que pensó que usted nunca se daría cuenta o que no haría nada al respecto. Las palabras de la detective me golpearon como bofetadas. Beatriz había confesado. Había admitido que me robó, que falsificó mi firma, que todo fue premeditado. No fue un error, no fue un malentendido. Fue un robo calculado, planeado, ejecutado con frialdad. ¿Y ahora qué?, logré preguntar. La detective cerró su libreta. Ahora viene la parte complicada. Su hija y su yerno están siendo procesados por fraude financiero y falsificación de documentos. Es un delito grave. Podrían enfrentar entre 3 a 5 años de prisión, dependiendo de cómo proceda el fiscal. 5 años de prisión. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Mi hija podría pasar 5 años en la cárcel por lo que me hizo. Parte de mí sentía una satisfacción amarga, una sensación de justicia. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, sentía un dolor profundo y desgarrador. ¿Y mi dinero?, pregunté con voz temblorosa. ¿Puedo recuperarlo? La detective asintió. El auto ya está bajo embargo y será subastado. Sin embargo, como es un vehículo usado ahora, es probable que no alcance los $50,000 completos. Recuperará una parte significativa, pero no todo. No todo. Nunca sería todo. Años de trabajo, de sacrificio, de sueños, reducidos a una parte significativa. Me sentí mareada. Eloísa me tomó de la mano, apretándola con fuerza. ¿Hay algo más que Francisca deba saber?, preguntó mi amiga con voz firme. La detective Ramírez dudó un momento antes de responder. Hay otra cosa. Cuando confrontamos a César con la evidencia, intentó culpar completamente a Beatriz. Dijo que él no sabía nada de la falsificación,
que ella le dijo que tenía el dinero legalmente. Básicamente, intentó salvar su propio pellejo tirando a su esposa bajo el autobús. Eloísa resopló con desprecio. Típico cobarde. Yo apenas podía procesar la información. César había traicionado a Beatriz de la misma forma en que ella me había traicionado a mí. Había una ironía cruel en eso. Beatriz se puso histérica cuando escuchó a César, continuó la detective. Empezó a gritarle, a acusarlo de haberla presionado para robar el dinero. Fue una escena bastante desagradable. Tuvimos que separarlos. Me imaginé a mi hija, desesperada, viendo cómo su esposo la abandonaba a su suerte. Debería sentir lástima, pero solo sentía un vacío frío. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, secándome las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas sin que me diera cuenta. El caso va a la fiscalía. Ellos decidirán si proceden con cargos completos o si ofrecen algún tipo de acuerdo. Como su hija confesó, eso podría jugar a su favor en términos de reducción de sentencia. La detective me miró directamente. Pero necesito preguntarle algo importante, señora Francisca. Si su hija devuelve el dinero, si muestra remordimiento real, ¿consideraría usted retirar los cargos? La pregunta me dejó sin aliento. Miré a Eloísa, buscando guía, pero ella solo negó con la cabeza suavemente. Esa decisión solo puedes tomarla tú, amiga. Pensé en Beatriz cuando era niña, en todas las veces que la defendí, la protegí, la amé incondicionalmente. Pero también pensé en su cara de desprecio cuando me llamó vieja inútil. En cómo me bloqueó después de robarme. En cómo amenazó con quitarme a mi nieta. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar. La detective asintió comprensivamente. Es natural. Tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, el proceso legal sigue su curso. Nos entregó más papeles, más documentos que necesitaba firmar. Cuando salimos de la estación, el sol de mediodía me cegó. Todo parecía demasiado brillante, demasiado normal para el caos que estaba viviendo. Eloísa me llevó a un pequeño café cerca de su casa. Necesitaba procesar todo antes de volver a casa. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Ella pidió 2 cafés y un pedazo de pastel de chocolate que apenas toqué. Francisca, comenzó Eloísa después de un largo silencio, necesito decirte algo y quizás no te guste. Levanté la vista hacia ella, esperando. Tu hija no va a cambiar. Lo que hizo no fue un error del momento. Fue calculado, planeado. Y lo peor es que no mostró remordimiento hasta que la atraparon. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. He visto muchos casos como este en mis años de abogada. Personas que se sienten con derecho a lo que no es suyo, especialmente cuando se trata de familia. ¿Y sabes qué tienen en común? Nunca cambian a menos que enfrenten consecuencias reales. Sus palabras eran duras pero honestas. ¿Crees que soy mala madre por no retirar los cargos?, le pregunté con voz pequeña. Eloísa me tomó las manos sobre la mesa. Creo que eres una mujer valiente que finalmente está defendiéndose. Ser buena madre no significa dejar que tus hijos te pisoteen. Significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Me limpié las lágrimas que seguían cayendo. Es tan difícil, Eloísa. Es mi hija. La amo, aunque me haya hecho esto. Mi amiga asintió comprensivamente. Lo sé, y está bien que la ames. Pero el amor no significa ser un tapete. Esa tarde, cuando Eloísa me dejó en casa, me sentí más sola que nunca. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que te hace escuchar hasta tus propios pensamientos. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía mecer a Beatriz cuando era bebé. Cerré los ojos e intenté recordar cuándo exactamente todo se torció. Cuándo mi niña dulce se convirtió en esta mujer capaz de robarme sin remordimiento. ¿Fue cuando se casó con César? ¿O había señales que yo ignoré durante años? El teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Lo abrí con resignación. Era César de nuevo, desde otro número. Francisca, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Podemos llegar a un acuerdo. Devolveré el dinero, pero retira los cargos. Piensa en Beatriz. Piensa en Sofía. Una mamá en la cárcel destruirá a esa niña.
Sentí rabia hervir dentro de mí. Ahora sí pensaba en Sofía. Ahora sí le importaba a mi hija. Cuando me robaron, ninguno de los dos pensó en consecuencias. No respondí el mensaje. En cambio, bloqueé ese número también. No iba a dejar que me manipularan más. Pasaron las horas y cayó la noche. Preparé una cena simple que apenas probé. Me senté frente al televisor sin realmente ver lo que pasaba en la pantalla. Solo era ruido de fondo para llenar el vacío. Alrededor de las 9 de la noche, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla con cautela. Era Beatriz. Estaba sola, sin César. Se veía terrible, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería abrir, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que todavía sangraba por la traición, me mantuvo firme. «Mamá, sé que estás ahí», dijo Beatriz con voz quebrada. «Por favor, ábreme. Necesito hablar contigo». No moví ni un músculo. «Mamá, por favor. Lo siento mucho. Cometí un error terrible». Su voz se quebró en sollozos. El auto fue confiscado. César me dejó. Perdí mi trabajo. Las palabras salían entre lágrimas. Me quedé sin nada. Por favor, mamá. Eres lo único que me queda. Cada palabra era como un cuchillo, pero no abrí la puerta. Mamá, necesito tu ayuda. No tengo dónde quedarme. César se llevó todas sus cosas y me dejó sola en el apartamento, pero no puedo pagar la renta sin mi salario. Silencio. Esperó. Yo también esperé, paralizada entre el instinto maternal y la necesidad de justicia. ¿Me perdiste el trabajo?, pregunté finalmente a través de la puerta cerrada. ¿Cómo? Beatriz sollozó más fuerte. Cuando me citaron a la estación de policía, tuve que faltar al trabajo. Les dije que era una emergencia familiar, pero luego mi jefe investigó. Encontró artículos sobre el caso en las redes sociales de la policía. Me despidió por daño a la reputación de la empresa. Las redes sociales. No había pensado en eso. El caso se había hecho público. La gente sabía que Beatriz había robado a su propia madre. Mamá, todo se derrumbó en un día. En un solo día perdí todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi hogar. Y todo porque cometí un error estúpido. Apoyé mi frente contra la puerta, cerrando los ojos. No fue un error, Beatriz, dije con voz firme aunque lloraba. Fue una decisión. Planeaste robarme. Falsificaste mi firma. Me llamaste vieja inútil. Eso no fue un error del momento. Lo sé, susurró ella. Lo sé y me odio por eso. César me convenció de que era lo correcto, de que tú no necesitabas ese dinero, de que era ridículo que quisieras viajar a tu edad. Fui débil. Fui egoísta. Fui la peor hija del mundo. Escuché cómo se deslizaba por la puerta hasta quedar sentada en el suelo. Pero sigo siendo tu hija, mamá. Sigo siendo tu Beatriz. Ya no me amas. La pregunta me destrozó. Claro que te amo, respondí con voz ahogada. Pero el amor no significa dejar que me lastimes sin consecuencias. Por favor, mamá, suplicó Beatriz desde el otro lado de la puerta. Solo déjame entrar. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Devolveré el dinero, lo prometo. Conseguiré otro trabajo. Pagaré cada centavo aunque me tome años. Sus palabras sonaban desesperadas, pero había escuchado promesas vacías antes. ¿Cómo vas a devolver el dinero si no tienes trabajo? ¿Cómo vas a pagar tu apartamento? El silencio que siguió fue revelador. No había pensado en eso. Solo estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar. César se llevó todo, dijo finalmente. Nuestros ahorros, todo. Dijo que si iba a la cárcel por culpa mía, al menos se aseguraría de tener dinero para rehacer su vida. La amargura en su voz era palpable. Me usó, mamá. Me convenció de robarte, me hizo creer que era lo correcto, y luego me abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Beatriz estaba aprendiendo de la manera más dura lo que era ser traicionada por alguien en quien confiabas. Ahora sabes cómo me sentí yo, dije quedamente.
Escuché un sollozo ahogado del otro lado. Lo sé. Dios, mamá, lo sé. Y me arrepiento tanto. Si pudiera devolver el tiempo, haría todo diferente. Nunca te habría escuchado cuando me llamabas para contarme de tu viaje. Nunca le habría contado a César sobre tu dinero. Nunca habría sido tan cruel contigo. Se quedó callada un momento antes de continuar. ¿Recuerdas cuando era pequeña y rompí tu jarrón favorito, el que te había regalado papá? Estaba aterrada de decirte. Pero cuando confesé, me abrazaste y me dijiste que los objetos se pueden reemplazar, pero la honestidad no tiene precio. El recuerdo me golpeó con fuerza. Ese jarrón de cerámica verde con flores pintadas a mano. Ernesto me lo había regalado en nuestro primer aniversario. Beatriz tenía 5 años cuando lo rompió jugando pelota dentro de la casa. Lloré al verlo hecho pedazos, pero era verdad que la abracé. Era una niña. Era un accidente. Esto era completamente diferente. Tenías 5 años. Beatriz. Ahora tienes 45. Ya no puedes romper cosas y esperar que mamá lo arregle con un abrazo. Lo sé, susurró. Pero necesito que sepas que te amo. Siempre te he amado, incluso cuando dije esas cosas horribles. Estaba siendo una persona que no soy. César me cambió. Me hizo creer que el dinero y el estatus eran más importantes que todo. Hizo una pausa. Pero ahora que lo perdí todo, me doy cuenta de que lo único que realmente importa es la familia. Y yo destruí la mía. Sus palabras sonaban sinceras, pero la duda me carcomía. ¿Era remordimiento real o solo desesperación porque había perdido todo? Beatriz, necesito que entiendas algo, dije apoyándome contra la puerta. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No puedo pretender que no me robaste, que no me humillaste, que no falsificaste mi firma. Eso tiene consecuencias legales que están fuera de mi control ahora. Escuché cómo inhalaba bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que vas a dejar que me metan a la cárcel. Su voz subió de tono, mezclando miedo y algo de esa vieja arrogancia. Soy tu hija. Tienes que protegerme. ¿Cómo tú me protegiste a mí? Respondí con más firmeza de la que sentía. ¿Cómo me protegiste cuando César me echó de tu casa? ¿Cómo me protegiste cuando amenazaste con quitarme a mi nieta? No pensaste en protegerme entonces, Beatriz. Solo pensaste en ti misma. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y doloroso. Tienes razón, dijo finalmente con voz derrotada. Tienes toda la razón. Fui una hija terrible. Pero mamá, por favor. Si voy a la cárcel, Sofía crecerá sin madre. ¿Realmente quieres eso para tu nieta? Ahí estaba de nuevo, usando a Sofía como escudo. Debiste pensar en Sofía antes de robarme, respondí, sintiendo como la rabia volvía a burbujar. Debiste pensar en ella antes de cometer fraude. Yo no te estoy metiendo a la cárcel, Beatriz. Tus acciones lo están haciendo. Escuché movimiento del otro lado, como si se estuviera poniendo de pie. Está bien, dijo con voz fría, tan diferente de los sollozos de hace unos minutos. Ya veo cómo es. Prefieres tu venganza a tu propia hija. Prefieres tu estúpido viaje a Japón a tu familia. La transformación fue tan rápida que me dejó sin aliento. Un segundo estaba suplicando perdón, y al siguiente estaba atacando. No es venganza, Beatriz. Es justicia. Hay una diferencia. Ella resopló con desprecio. Justicia. Qué noble suenas. Pero cuando esté en la cárcel y Sofía pregunte por qué su abuela destruyó su familia, ¿qué le dirás? ¿Qué valía la pena por unos billetes? Cada palabra era veneno diseñado para hacerme sentir culpable. Y funcionaba, pero no lo suficiente para hacerme ceder. Le diré la verdad, respondí con voz temblorosa. Que su madre cometió un crimen y tuvo que enfrentar las consecuencias. Que en la vida no puedes robar y mentir sin que pase nada. Escuché pasos alejándose de la puerta. Eres una vieja amargada y egoísta, gritó Beatriz. Nunca te importó nadie más que tú misma. Papá lo sabía. Por eso pasaba tanto tiempo fuera de casa. No soportaba estar contigo. Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo lograron. Pero eran mentiras desesperadas de alguien que había perdido el control. Tu padre me amaba, dije firmemente.
Y él se avergonzaría de lo que te has convertido. Escuché un grito de frustración, luego pasos corriendo. Miré por la mirilla y vi a Beatriz alejarse por la calle, tambaleándose ligeramente. Cuando desapareció de vista, me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, igual que ella había estado hace unos minutos. Las lágrimas finalmente salieron sin control. Lloré por la hija que había perdido, por la relación que nunca volvería a ser la misma, por los años desperdiciados creyendo que el amor incondicional era suficiente. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Beatriz de 5 años, riendo mientras jugábamos en el parque. Luego la imagen se transformaba en la mujer que me había llamado vieja inútil. El contraste era tan brutal que me hacía doler el pecho físicamente. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina. Preparé té de manzanilla, el mismo que solía darle a Beatriz cuando tenía pesadillas de niña. La ironía no se me escapó. Me senté junto a la ventana, observando las calles vacías. Una parte de mí esperaba ver a Beatriz regresar, tocar la puerta, disculparse de verdad. Pero no vino. Las horas pasaron lentamente hasta que el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Mi teléfono vibró alrededor de las 6 de la mañana. Era un mensaje de la detective Ramírez. Señora Francisca, necesito informarle que Beatriz Méndez fue arrestada esta madrugada. Intentó sacar dinero de cajeros automáticos usando tarjetas de crédito que no le pertenecían. Está en custodia. Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Beatriz había sido arrestada. Había intentado robar de nuevo. La desesperación la había llevado a cometer otro crimen. Me sentí mareada. Marqué el número de Eloísa aunque era temprano. Ella contestó con voz somnolienta. «¿Francisca? ¿Qué pasa?» Le conté sobre el mensaje. Escuché cómo Eloísa inhalaba bruscamente. Dios mío, esa niña está cavando su propia tumba. Tenía razón. Cada decisión que Beatriz tomaba empeoraba su situación. ¿Qué hago?, pregunté con voz pequeña. ¿Voy a verla? La ayudo con la fianza. Eloísa se quedó callada un momento. ¿Quieres ayudarla? La pregunta era simple, pero cargada de implicaciones. Pensé en ello. Parte de mí, la parte maternal que nunca muere, quería correr a rescatarla. Pero otra parte, la parte que había sido herida y traicionada, sabía que rescatarla ahora solo le enseñaría que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias reales. No lo sé, admití finalmente. Necesito pensar. Pasé todo el día en un estado de limbo, sin poder concentrarme en nada. Eloísa vino a verme por la tarde, trayendo comida que preparó ella misma porque sabía que yo no estaría comiendo. Nos sentamos en la sala en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La detective llamó, dijo Eloísa finalmente. Me contó más detalles. Beatriz intentó usar las tarjetas de crédito de César. Al parecer, él se las dejó cuando se fue y ella pensó que podría usarlas antes de que las cancelara. Pero César ya había reportado las tarjetas como robadas. César había traicionado a Beatriz incluso en eso, preparándole una trampa. Está en serios problemas ahora, continuó Eloísa. No es solo el fraude original contigo. Ahora hay cargos adicionales de intento de fraude con tarjetas de crédito. El juez no va a ser benévolo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todo esto aplastándome. Esto es mi culpa, susurré. Si yo hubiera sido mejor madre, si le hubiera enseñado mejores valores. Eloísa me interrumpió bruscamente. No, para allá con eso. Beatriz es una adulta que tomó sus propias decisiones. Tú no la obligaste a robar. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era una voz de mujer mayor, temblorosa. ¿Francisca? Soy Amelia, la madre de César. Me quedé paralizada. La suegra de mi hija, a quien solo había visto un par de veces en reuniones familiares incómodas. Llamé para disculparme por lo que mi hijo le hizo a usted y a Beatriz. Su voz se quebró. Acabo de enterarme de todo. César me mintió, me dijo que habían comprado el auto con sus ahorros. No sabía que habían robado su dinero. ¿Por qué me llama?, pregunté con cautela.
Amelia suspiró profundamente. Porque necesito que sepa la verdad sobre mi hijo. César es un manipulador. Ha sido así desde joven. Su padre y yo tratamos de corregirlo, pero solo aprendió a esconder mejor sus mentiras. Hizo una pausa. Cuando se casó con Beatriz, pensé que tal vez ella lo cambiaría. Pero ahora veo que solo la arrastró a su nivel. Estoy avergonzada de lo que es mi hijo. Sus palabras eran sinceras, cargadas de dolor maternal que yo entendía demasiado bien. César vació todas las cuentas bancarias que compartía con Beatriz, continuó Amelia. Se fue a vivir con su secretaria. Sí, tiene un amante desde hace 2 años. Beatriz nunca lo supo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi hija había sacrificado su relación conmigo, su integridad, su libertad, por un hombre que la había estado traicionando todo ese tiempo. Señora Francisca, sé que Beatriz cometió un error terrible. Pero César la manipuló. Él vio el dinero que usted tenía y convenció a Beatriz de que se lo merecían, de que usted no lo necesitaba. No sabía qué decir. Eso no justifica lo que hizo. Lo sé, admitió Amelia. No estoy pidiendo que la perdone. Solo quiero que sepa que mi hijo es el verdadero villano aquí. Beatriz fue tonta, egoísta, cruel con usted. Pero César fue calculador. Él planeó todo y luego la abandonó para que enfrentara sola las consecuencias. Sentí una mezcla confusa de emociones. Rabia hacia César, tristeza por Beatriz, y una extraña conexión con esta mujer que también estaba viendo a su hijo destruir vidas. ¿Qué quiere que haga con esta información?, pregunté finalmente. Amelia suspiró. Nada. Solo quería que supiera la verdad completa. Y decirle que lo siento mucho. Después de colgar, me quedé sentada con el teléfono en la mano, procesando todo. Beatriz había sido manipulada, sí, pero seguía siendo responsable de sus acciones. Nadie la obligó a falsificar mi firma. Nadie la forzó a llamarme vieja inútil. Había elegido lastimarme, sin importar las razones detrás de esa elección. Eloísa tenía razón, las consecuencias eran necesarias. 2 días después, recibí una carta oficial del juzgado. La fecha del juicio estaba fijada para dentro de 3 semanas. Tendría que testificar, contar mi historia frente a un juez, frente a Beatriz. La idea me aterraba. Eloísa me ayudó a prepararme. Repasamos mi testimonio una y otra vez, anticipando las preguntas que el abogado defensor de Beatriz podría hacer. Van a intentar pintarte como una madre cruel que abandona a su hija, me advirtió Eloísa. Van a decir que eres vengativa, que prefieres el dinero a tu familia. Tienes que mantenerte firme. Practicamos durante horas hasta que mi voz dejó de temblar al contar los hechos. Pero por dentro, seguía sintiéndome destrozada. La noche antes del juicio apenas dormí. Me levanté varias veces, caminando por la casa vacía, recordando momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Eloísa pasó por mí temprano. Me había puesto mi mejor vestido, el gris oscuro que usaba para ocasiones importantes. Mis manos no dejaban de temblar mientras nos dirigíamos al juzgado. El edificio era imponente, con columnas blancas y escalones de mármol. Dentro, el olor a papel viejo y madera barnizada me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Nos sentamos en una banca de madera dura, esperando que llamaran el caso. Entonces la vi. Beatriz entró acompañada de su abogado defensor, un hombre joven de traje negro que lucía más confiado de lo que la situación merecía. Mi hija se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin brillo. Llevaba un traje sencillo color café que nunca le había visto. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. En sus ojos vi miedo, vergüenza, y algo que podría haber sido súplica. Pero aparté la mirada. No podía permitir que mis emociones me debilitaran ahora. Tenía que ser fuerte. Tenía que hacer esto. Caso número 2847, el Estado contra Beatriz Méndez y César Vargas por fraude financiero y falsificación de documentos, anunció el alguacil. Todos nos pusimos de pie cuando el juez entró, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y expresión severa. Se sentó, revisó algunos papeles y luego nos miró a todos. Este es un caso particularmente doloroso, comenzó.
Involucra a una madre y su hija, una ruptura familiar causada por decisiones que nunca debieron tomarse. Procederemos con los testimonios. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Llamaron primero a Lázaro, el gerente del banco. Declaró sobre la falsificación de la firma, mostrando al juez las comparaciones entre mi firma real y la falsificada. Su testimonio fue claro y profesional. Luego llamaron a la detective Ramírez, quien relató cómo se desarrolló la investigación, la confesión de Beatriz, el intento posterior de usar las tarjetas de César. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la defensa de mi hija. Finalmente, me llamaron a mí. Señora Francisca Méndez, por favor tome asiento en el estrado. Caminé con piernas temblorosas hacia el estrado. Juré decir la verdad. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz firme, comenzó a hacerme preguntas. Le conté todo, los 5 años de ahorro, el sacrificio, el sueño de Japón, la promesa a mi difunto esposo. Le conté cómo descubrí que el dinero había desaparecido, cómo Beatriz confesó sin remordimiento, cómo me llamó vieja inútil. Mi voz se quebró varias veces, pero continué. El juez escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Beatriz mantenía la vista baja, sin mirarme. Luego llegó el turno del abogado defensor. Se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Francisca, ¿es cierto que su hija cuidó de usted después de la muerte de su esposo? La pregunta me tomó por sorpresa. Vino algunas veces al principio, sí. El abogado asintió. ¿Y es cierto que usted vive sola, sin nadie que la cuide regularmente? Entendí hacia dónde iba. Vivo sola porque elijo hacerlo. Soy perfectamente capaz de cuidarme. El abogado sonrió. A sus 73 años, con problemas de rodilla, realmente cree que era prudente viajar sola al otro lado del mundo. Objeción, dijo el fiscal poniéndose de pie. La capacidad de la señora Méndez para viajar no está en juicio aquí. Lo que está en juicio es el robo de sus ahorros. El juez asintió. Sostenida. Abogado, vaya al punto. El defensor se ajustó la corbata. Señora Francisca, ¿no es verdad que su hija estaba preocupada por su seguridad? ¿Qué tomó el dinero pensando en protegerla de un viaje potencialmente peligroso? La pregunta era tan absurda que casi me río. Si estaba preocupada por mi seguridad, podría haberlo hablado conmigo. No robarme y comprarle un auto deportivo a su esposo. El abogado cambió de táctica. ¿Alguna vez le dijo a su hija que le heredaría ese dinero? Fruncí el ceño. No, ese dinero era para mi viaje. El abogado se acercó un poco más. Pero eventualmente, cuando usted fallezca, ese dinero habría sido de ella de todos modos, ¿correcto? La implicación era clara. Beatriz solo tomó lo que eventualmente sería suyo. Mientras yo esté viva, ese dinero es mío, respondí firmemente. Y tengo derecho a gastarlo como yo decida. Mi hija no tiene derecho a robármelo solo porque algún día podría heredarlo. El abogado intentó unas cuantas preguntas más, tratando de pintarme como una madre inflexible que rechazaba ayudar a su hija en necesidad. Pero cada intento fracasaba contra los hechos simples. Beatriz había falsificado mi firma, había robado $50,000, había gastado ese dinero en un capricho, y había mostrado cero remordimiento hasta que la atraparon. Finalmente, me permitieron bajar del estrado. Mis piernas apenas me sostenían mientras regresaba a mi asiento junto a Eloísa. Ella me tomó la mano y la apretó con fuerza. Luego llamaron a Beatriz al estrado. Mi hija caminó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Juró decir la verdad, aunque ambas sabíamos que la verdad era lo último que ella quería compartir. El fiscal comenzó con preguntas directas. Señorita Méndez, ¿es cierto que retiró $50,000 de la cuenta bancaria de su madre sin su permiso? Beatriz asintió apenas. Sí. Su voz era casi inaudible. ¿Falsificó usted la firma de su madre en una carta poder? Otro asentimiento. Sí. El fiscal continuó metódicamente, construyendo el caso pieza por pieza. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal mirando directamente a Beatriz. Mi hija finalmente levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. Porque César me convenció de que era lo correcto. Dijo que mi madre estaba desperdiciando ese dinero,
que yo debería usarlo para algo práctico. Su voz se quebró. Pero eso no es excusa. Yo tomé la decisión. Yo falsifiqué la firma. Yo robé a mi propia madre. El fiscal asintió. ¿Mostró usted algún remordimiento inmediato después del robo? Beatriz negó con la cabeza lentamente. No. Le dije cosas horribles. La llamé vieja. Le dije que no necesitaba viajar. Fui cruel. El fiscal dejó que las palabras flotaran en el aire tenso de la sala. Luego continuó. ¿Y qué hay de los intentos posteriores de usar las tarjetas de crédito de su esposo? Beatriz se encogió visiblemente. Estaba desesperada. Había perdido todo. Mi trabajo, mi matrimonio, mi hogar. No tenía dinero para comer. Pensé que César no se daría cuenta si usaba las tarjetas solo una vez. El fiscal levantó una ceja. O sea que cuando enfrentó las consecuencias de un robo, su solución fue cometer otro robo. Beatriz no pudo responder. Solo lloró en silencio mientras el fiscal regresaba a su asiento. El abogado defensor intentó hacer control de daños. Beatriz, amas a tu madre. Ella asintió desesperadamente. Más que a nada en el mundo. El abogado continuó con voz suave. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Beatriz me miró directamente por primera vez. Me arrepiento cada segundo de cada día. Destruí la relación más importante de mi vida por un auto estúpido. Vendería mi alma por poder regresar el tiempo y nunca haber escuchado a César. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido que las palabras eran baratas. Las acciones eran lo que contaba. El abogado defensor hizo su argumento final, pintando a Beatriz como una mujer manipulada por un esposo abusivo, alguien que había cometido un error bajo presión extrema. Mi clienta reconoce plenamente su culpa, dijo con voz solemne. Pero pido clemencia. Es madre de una niña de 8 años. Es una profesional con un historial laboral limpio hasta este incidente. Una sentencia de prisión destruiría no solo su vida, sino la de su hija inocente. Miró al juez con expresión suplicante. Pido que se considere libertad condicional con restitución del dinero robado. Démosle la oportunidad de reparar el daño que causó. El fiscal se levantó para su argumento final. Su señoría, este no fue un error del momento. Fue un acto premeditado de fraude. La señorita Méndez falsificó documentos, robó $50,000 y luego intentó justificar sus acciones humillando a su madre. Cuando la atraparon, no mostró remordimiento, mostró arrogancia. Y cuando enfrentó consecuencias, cometió otro crimen. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. El remordimiento que vemos hoy no es genuino. Es desesperación porque fue atrapada. La justicia exige que haya consecuencias reales. El juez pidió un receso de 30 minutos para deliberar. Esos 30 minutos se sintieron como 30 horas. Eloísa y yo salimos a tomar aire al pasillo. No podía dejar de temblar. Lo hiciste bien, me dijo Eloísa, frotando mi espalda. Dijiste la verdad con dignidad. Pero yo no me sentía digna. Me sentía destrozada, como si estuviera traicionando a mi propia hija, aunque sabía racionalmente que ella me había traicionado primero. Vi a Beatriz en el otro extremo del pasillo, llorando en los brazos de su abogado. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero no podía. Ya no. Cuando nos llamaron de vuelta, el ambiente en la sala era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, ajustó sus lentes y miró directamente a Beatriz. Señorita Méndez, he revisado toda la evidencia y escuchado todos los testimonios. Su voz era firme, sin emoción. Este es uno de los casos más tristes que he visto en mis años en este tribunal. Una hija robando a su madre, destruyendo una relación que debería ser sagrada. Beatriz sollozaba abiertamente ahora, su abogado sosteniendo su brazo. He considerado la petición de clemencia, continuó el juez. He considerado que es usted madre, que ha perdido su trabajo, que aparentemente fue influenciada por su esposo. Pero también debo considerar la gravedad del crimen. No solo robó usted $50,000, sino que lo hizo falsificando documentos legales. Y cuando fue descubierta, intentó cometer fraude nuevamente.
El juez hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Este tribunal no puede permitir que tales acciones queden sin consecuencias apropiadas. Por lo tanto, la sentenció a 3 años de prisión. El sonido que salió de Beatriz fue desgarrador. 3 años. Mi hija pasaría 3 años en prisión. Me tapé la boca con la mano, intentando contener mi propio sollozo. El juez continuó. Sin embargo, la sentencia será suspendida bajo las siguientes condiciones: 5 años de libertad condicional, restitución completa de los $50,000 con intereses, 500 horas de servicio comunitario y sesiones semanales de terapia obligatoria. Respiré. No iría a prisión inmediatamente, pero su vida estaría bajo escrutinio constante durante 5 años. Además, agregó el juez mirando severamente a Beatriz, si incumple cualquiera de estas condiciones, o si comete cualquier otro delito durante su libertad condicional, cumplirá la sentencia completa de 3 años sin posibilidad de apelación. ¿Queda claro? Beatriz asintió entre sollozos. Sí, su señoría. El juez golpeó su mazo. Caso cerrado. El sonido del mazo resonó en la sala como un trueno final. Todo había terminado. La parte legal, al menos. Pero sabía que la parte emocional nunca terminaría realmente. Salimos del juzgado bajo una lluvia ligera que había comenzado mientras estábamos dentro. Eloísa abrió su paraguas y me cubrió mientras caminábamos hacia su auto. Detrás de nosotras, escuché la voz de Beatriz. Mamá, espera, por favor. Me detuve, aunque Eloísa intentó seguir caminándome. Me di vuelta lentamente. Beatriz estaba empapada, sin paraguas, con el maquillaje corrido por la mezcla de lágrimas y lluvia. Se veía destruida, pero también libre de la máscara de arrogancia que había llevado durante tanto tiempo. No espero que me perdones, dijo con voz temblorosa. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Pero necesito que sepas algo. Se acercó un paso, con las manos temblando. Voy a devolverte cada centavo. No sé cómo, no sé cuánto tiempo me tome, pero lo haré. Conseguiré 2 trabajos si es necesario. 3. Lo que sea. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Y voy a ir a terapia, no porque el juez me lo ordenó, sino porque necesito entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimarte así. Necesito cambiar. Mamá. De verdad. La miré en silencio, buscando señales de manipulación, de mentiras. Pero lo que vi fue dolor genuino y, por primera vez, verdadero remordimiento. Te creo, dije finalmente. Pero las palabras no son suficiente, Beatriz. Nunca más serán suficiente. Solo las acciones cuentan ahora. Ella asintió vigorosamente. Lo sé y estoy lista para probarlo. Durante el tiempo que sea necesario. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. ¿Puedo abrazarte?, preguntó con voz pequeña, como una niña asustada. Dudé. Cada fibra de mi ser quería decir que no, proteger mi corazón herido de más dolor. Pero algo en su expresión, en su postura derrotada, tocó esa parte de mí que siempre sería madre sin importar qué. Di un paso adelante y la abracé. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando contra mi hombro como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Lo siento tanto, mamá, repetía una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Yo también lloraba, acariciando su cabello mojado. Lo sé, mi niña. Lo sé. Pero incluso mientras la sostenía, sabía que algo entre nosotras se había roto permanentemente. Podríamos sanar, pero la cicatriz siempre estaría ahí. Después de un momento, nos separamos. Beatriz se limpió la cara con manos temblorosas. ¿Puedo llamarte? ¿De vez en cuando? No para pedir nada, solo para que sepas que estoy cumpliendo mi palabra. La miré a los ojos, buscando la verdad. Puedes llamar. Pero Beatriz, si vuelves a mentirme, si vuelves a manipularme, si vuelves a lastimarme de cualquier forma, se acabó. Definitivamente. ¿Entiendes? Ella asintió solemnemente. Entiendo. No volverá a pasar. Te lo juro por Sofía. El nombre de mi nieta me recordó algo importante. ¿Cómo está ella? ¿Sabe algo de todo esto? Beatriz negó con la cabeza.
Le dije que mamá estaba ocupada con trabajo. Es muy pequeña para entender esto. Pero cuando sea mayor, le diré la verdad. Le diré que su madre cometió un error terrible y tuvo que enfrentar las consecuencias. Hizo una pausa. ¿Podrías verla algún día? Te extraña. Siempre pregunta por su abuela Francisca. Mi corazón se apretó. Me encantaría verla. Cuando estés lista, cuando las cosas se calmen. Sofía no tiene culpa de nada de esto. Beatriz sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña y triste. Gracias, mamá, por todo. Incluso por no retirar los cargos. Sé que suena extraño, pero necesitaba esto. Necesitaba enfrentar lo que hice. Nos despedimos con otro abrazo breve. Luego Eloísa y yo nos subimos a su auto y nos alejamos. Miré por el espejo lateral y vi a Beatriz parada bajo la lluvia, viéndome partir. Se veía tan pequeña, tan perdida. Pero también había algo diferente en su postura. Quizás era responsabilidad. Quizás era el primer paso hacia redención. Solo el tiempo lo diría. Eloísa condujo en silencio durante un rato antes de hablar. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. Destrozada, admití, pero también aliviada. Se hizo justicia. Eso tiene que significar algo. Los meses siguientes fueron extraños y difíciles. Beatriz cumplió su palabra. Consiguió trabajo como cajera en un supermercado, un trabajo humilde muy diferente de su antigua posición ejecutiva. Me llamaba cada semana, solo para reportar su progreso. Pagué otros $500 esta semana, mamá, me decía con voz cansada pero determinada. Sé que es poco, pero es lo que puedo. Yo escuchaba, ofrecía palabras de aliento cuando era apropiado, pero mantenía mi distancia emocional. La confianza no se recupera con llamadas telefónicas y pagos parciales. El banco finalmente subastó el auto deportivo de César. Se vendió por $32,000, bastante menos de los 50,000 originales. Ese dinero fue depositado en mi cuenta. Con los pagos que Beatriz hacía religiosamente cada semana, lentamente el total comenzaba a crecer. Lázaro, el gerente del banco, me llamó personalmente para disculparse por no haber detectado la falsificación antes. Implementamos nuevos protocolos de seguridad, me explicó. Esto no volverá a pasar. Le agradecí, aunque sabía que ningún protocolo podía proteger contra la traición de la propia familia. César, por su parte, enfrentó sus propias consecuencias. Su firma de abogados lo despidió cuando se hizo público el escándalo. Resulta que su amante era una colega en la misma firma, y ambos fueron despedidos por violar políticas de conducta profesional. Lo vi una vez en la calle, meses después del juicio. Se veía demacrado, con un traje arrugado que había conocido mejores días. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él desvió la vista rápidamente, apresurando el paso. Cobarde hasta el final. Eloísa se convirtió en mi ancla durante esos meses. Venía a visitarme regularmente, me sacaba a caminar, me obligaba a salir de la casa cuando todo lo que quería era esconderme. La vida continúa, Francisca, me decía. No puedes dejar que esto te consuma. Tenía razón, pero era difícil. Cada rincón de mi casa me recordaba a Beatriz de niña. La marca en la pared donde medía su altura cada año. La ventana donde solíamos sentarnos a ver la lluvia. Los recuerdos felices se habían teñido de amargura. 6 meses después del juicio, Beatriz me pidió vernos en persona. Acepté con cautela. Nos encontramos en un café pequeño, neutral, un lugar sin recuerdos compartidos. Ella llegó puntual, se veía diferente. Más delgada, con el cabello más corto, sin el maquillaje elaborado que solía usar. Había una sencillez en ella que nunca había visto antes. «Hola, mamá», dijo con voz suave al sentarse frente a mí. «Gracias por venir». Asentí, esperando ver qué quería. «Estoy yendo a terapia», dijo directamente. 6 meses de sesiones. Estoy enfrentando cosas de mí misma que nunca quise ver. La miré buscando mentiras, pero solo vi honestidad. «¿Cómo está Sofía?» La cara de Beatriz se iluminó. «Está bien. Pregunta por ti constantemente». Sacó su teléfono y me mostró fotos. Sofía había crecido tanto en esos meses.
Este sábado es su cumpleaños, dijo Beatriz con voz cuidadosa. Significaría el mundo para ella si vinieras. La miré buscando manipulación, pero solo vi esperanza genuina. Iré, dije finalmente. Pero voy por Sofía. El sábado llegué al pequeño apartamento donde Beatriz vivía ahora. Era un lugar modesto en un vecindario trabajador. Toqué el timbre con manos nerviosas. La puerta se abrió y ahí estaba Sofía, más alta y hermosa de lo que recordaba. «Abuela Francisca», gritó lanzándose a mis brazos. La abracé fuerte, respirando el olor a champú de niña y dulzura. Todas las paredes que había construido alrededor de mi corazón se derrumbaron en ese momento. «Te extrañé tanto, mi amor», susurré en su cabello. La pequeña fiesta fue simple, pero llena de amor. Solo nosotras tres, pastel de chocolate casero que Beatriz había horneado, y unos cuantos regalos modestos. Sofía brillaba de felicidad. Vi a Beatriz observarnos con una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que estaba viendo lo que casi pierde. Cuando Sofía estaba ocupada jugando, Beatriz se acercó a mí en la cocina. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Significa más de lo que puedes imaginar». La miré, realmente la miré. Vi las manos agrietadas del trabajo manual. Vi a una mujer que estaba pagando por sus errores. «Estás haciendo lo correcto», dije finalmente. «Continúa así». Pasaron más meses. Mi cuenta bancaria lentamente se acercaba a los $50,000 originales. Beatriz nunca faltó un pago, nunca una llamada semanal. Lentamente comencé a confiar de nuevo. No era la misma confianza ciega de antes. Era algo nuevo, más cauteloso, pero también más real. Empecé a ver a Sofía regularmente, cada 2 semanas. Las tardes con mi nieta se convirtieron en mi nueva alegría, algo puro en medio de todo el dolor. En marzo, un año después del robo, Beatriz hizo su último pago. $50,000 completos, más intereses. Me llamó llorando. «Lo hice, mamá. Terminé de pagarte». Su voz temblaba de emoción. Sé que el dinero no arregla lo que rompí, pero es un comienzo. Esa noche me senté sola en mi sala, mirando el extracto bancario. Todo el dinero había regresado. Pero más que el dinero, lo que había regresado era algo de mi fe en que las personas podían cambiar, que la redención era posible. Tomé una decisión esa noche. Era hora. Abrí mi computadora y comencé a buscar vuelos a Japón. La temporada de cerezos en flor estaba a solo semanas de distancia. Encontré el vuelo perfecto, llegando a Tokio justo cuando las flores estarían en su pico máximo. Mis manos temblaban mientras ingresaba la información de mi tarjeta. 74 años. Algunos dirían que era demasiado vieja. Pero yo sabía la verdad. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Llamé a Beatriz para contarle. Ella lloró de felicidad. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Papá estaría orgulloso también». Me ofreció ayudarme a planear el itinerario. Acepté su ayuda, no porque la necesitara, sino porque era su forma de participar en algo que casi destruye. Era su forma de cerrar el círculo. El día antes de mi vuelo, Beatriz y Sofía vinieron a despedirse. Mi nieta estaba emocionada. «Abuela va a Japón como una aventurera», decía saltando. Beatriz me abrazó largo rato. «Disfruta cada momento», me susurró. «Te lo mereces más que nadie en el mundo». Esa noche sostuve la foto de Ernesto. «Voy a ir, mi amor», le dije a su imagen sonriente. «Voy a cumplir nuestra promesa». Sentí una paz profunda. Al día siguiente, Eloísa me llevó al aeropuerto. «Ve y conquista el mundo, Francisca», me dijo con lágrimas. El avión despegó llevándome lejos de todo el dolor, pero también llevándome hacia algo nuevo, libertad, aventura, cumplimiento. Pensé en todo lo que había pasado. Había sido el año más difícil de mi vida, pero también me había enseñado algo invaluable, que nunca es tarde para defenderte, para exigir respeto, para perseguir tus sueños. Cuando aterricé en Tokio, el sol de la mañana bañaba la ciudad en luz dorada. Tomé el tren hasta Kioto, hasta el famoso parque donde los cerezos florecían en toda su gloria. Y ahí estaban, miles de árboles cubiertos de flores rosa pálido, pétalos cayendo como nieve suave. Era más hermoso de lo que había imaginado.
Caminé lentamente bajo los árboles, con mi bastón en una mano y mi cámara en la otra, capturando cada momento. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lo logré, Ernesto, susurré al viento. Estoy aquí. Me senté en una banca bajo un cerezo particularmente hermoso y simplemente existí en ese momento perfecto. Una anciana japonesa se sentó junto a mí, sonriendo amablemente. No compartíamos idioma, pero compartimos ese momento de belleza. Ella señaló las flores, luego su corazón, y asintió. Yo hice lo mismo. Pasé 2 semanas en Japón, visitando templos antiguos, jardines zen, mercados bulliciosos. Cada día era un regalo. Le envié fotos a Beatriz y a Sofía. Mi hija respondía con entusiasmo genuino, viviendo el viaje conmigo. Regresé a casa transformada. No solo había cumplido mi sueño, sino que había reclamado mi vida, mi valor, mi derecho a existir plenamente sin importar mi edad. Beatriz me recogió en el aeropuerto con Sofía. Mi nieta corrió hacia mí con un cartel. Las abracé a ambas, sintiendo algo que había pensado perdería para siempre: familia. Diferente, rota en algunos lugares, remendada en otros, pero familia al fin. Esa noche coloqué la foto que me había tomado bajo los cerezos junto a la de Ernesto. Me veo feliz. Me veo libre. Una mujer que se defendió, que luchó por justicia, que nunca dejó de soñar. Porque nunca es demasiado tarde para vivir la vida que mereces.